Estado Nacional. Gobierno espera pronto desembolso de $300 millones tras buena nota obtenida en revisión del Fondo Monetario Internacional. A pesar del respiro en las finanzas públicas, la inflación es ahora una amenaza real como secuela de la guerra en Ucrania. Y mientras la gasolina sube y sube, medidas de mitigación propuestas por el Ejecutivo para los consumidores no convencen. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Es un placer contar con su compañía las mañanas de los domingos. Tal y como veíamos en titulares el día de hoy, vamos a conversar sobre un tema que ha estado afectando los bolsillos de todos los costarricenses y es el impacto que sigue creciente por los efectos en la economía global de la invasión rusa en Ucrania. Esto sobre todo con un disparador que ha sido el precio de los combustibles. Esta semana el gobierno hizo una propuesta de una serie de medidas para mitigar ese efecto. Sin embargo, esas medidas no convencieron mucho. Este anuncio de esas medidas se da justo en el momento en que el mismo Ministerio de Hacienda anunció cifras récord de recaudación fiscal que no se habían visto en 17 años. Por eso, todavía algunas personas se preguntan por qué, si los números están tan bien, es que no se puede ayudar un poco más con el tema del impuesto al combustible. Y es que precisamente esas buenas cifras en el comportamiento fiscal del país fueron las que hicieron que el Fondo Monetario Internacional le diera una buena nota al país en la segunda revisión, y eso va a hacer que en los próximos días el país reciba el segundo desembolso por $300 millones, que era parte de un compromiso de un acuerdo ampliado con el organismo internacional a cambio de mejorar las finanzas públicas. Para conversar de todo esto, permítame presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros don Rodrigo Cubero, quien es el presidente del Banco Central, que también esta semana hizo un anuncio del que vamos a hablar, de un nuevo ajuste en la tasa de política monetaria. Muy buenos días, don Rodrigo, qué gusto tenerlo aquí en Estado Nacional. Muy buenos días, doña Liliana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer compartir con usted y con todos los que nos acompañan esta mañana. Son días a nivel global en que, don Rodrigo, los bancos centrales están siendo protagonistas, ¿verdad?, ante este efecto que se está teniendo en la economía global por el conflicto en Ucrania. Así es, por un sinnúmero de razones, pero así es. El sistema financiero mundial se ha visto sujeto a ajustes importantes, incluyendo la incorporación de las sanciones a Rusia que muchos países occidentales han introducido en los sistemas de pagos internacionales. Más adelante vamos a conversar sobre cómo estas cosas le están afectando a usted en su bolsillo también. También está con nosotros el economista José Luis Arce, quien nos va a ayudar a hacer también un poco una lectura de esta situación global y también de por qué las finanzas públicas, don José Luis, se pudieron llegar a estos números tan positivos, a pesar de que en meses anteriores hablábamos de que estábamos al borde del abismo. Buenos días, don José Luis. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente creo que se han estado cosechando los logros de haber tomado decisiones en el 2018 y sobre todo ejecutarlas con firmeza en materia fiscal y también de avanzar en temas estructurales, por ejemplo, como la Ley Marco de Empleo Público. Claro. También está con nosotros el día de hoy el señor ministro de Hacienda, don Elian Villegas, que esta semana ha tenido, como casi siempre en esa silla que usted tiene, buenas y malas. Las buenas es anunciar cifras récord de recaudación fiscal en el país, pero también muchas críticas por las propuestas que se hicieron para mitigar el efecto de la alza del precio de los combustibles mediante mitigación por la vía de impuestos. Buenos días, don Elian. Muy buenos días, doña Liliana. Sí, efectivamente hemos tenido ambas reacciones, pero en lo de los combustibles también hemos tenido reacciones positivas. Hay gente que ve que estamos llevando un alivio a la vez que estamos cuidando el equilibrio fiscal, lo cual también es muy importante. También nos acompaña el día de hoy para complementar este panel don Eric Ulate de la Asociación Consumidores de Costa Rica para hablar también todo sobre el impacto que está teniendo sobre ellos. Muy buenos días, don Eric. Muy buenos días, doña Liliana, y a todas y todos quienes nos acompañan. Efectivamente, en Consumidores de Costa Rica muy preocupados por esta situación que vamos a conversar el día de hoy y que vamos a ahondar sobre ella. Así es, y vamos a empezar entonces por partes. Vamos a ver, primero, aunque el país sigue gastando más de lo que recauda, las medidas económicas que se han venido implementando y sobre todo la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público hicieron que el país terminara con una nota positiva. La revisión que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional para decidir si aprobaban o no un desembolso, el segundo, por $300 millones, que forma parte del acuerdo ampliado que esta institución había firmado con Costa Rica a
cambio de disciplina para resolver los problemas que teníamos, por lo menos parte, en las finanzas públicas. Veamos un recuento de esto. A inicios del mes de marzo, el Fondo Monetario Internacional anunció que alcanzaba un acuerdo técnico con Costa Rica tras concluir en forma satisfactoria la primera y segunda revisión del programa de medidas económicas que el país se había comprometido a cambio de un servicio ampliado que da acceso a un crédito por $1.778 millones en 3 años. El hecho de que el Fondo Monetario Internacional señale que ya hay acuerdo técnico quiere decir que está satisfecho con que técnicamente se ha venido llevando adelante el proceso de consolidación fiscal satisfactorio para Costa Rica, el proceso que nos va a permitir alcanzar la estabilidad fiscal en el mediano y en el largo plazo. El país está ahora a la espera de que el directorio ejecutivo del fondo dé su aprobación final, lo cual daría luz verde al segundo desembolso por $300 millones en los próximos días. El acuerdo se logró solo un día después de que el Congreso aprobara la Ley Marco de Empleo Público, uno de los principales componentes del compromiso con el organismo financiero, pero también debido a los logros económicos del país. En su decisión, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional reconoció el buen desempeño de nuestra economía hasta ahora, que permitió cumplir holgadamente con las metas cuantitativas trazadas a julio y diciembre del año pasado. Y es que las cifras con que cerraron las finanzas públicas en el 2021, según las autoridades, dio un respiro en el proceso de consolidación fiscal. Costa Rica obtuvo buena nota en varios indicadores. Por ejemplo, los ingresos totales del gobierno central crecieron significativamente con respecto a los años 2019 y 2020, alcanzando los 6.3 billones de colones, un aumento de más del 32% con respecto al periodo anterior, debido sobre todo al incremento en la recaudación en los impuestos de IVA, renta y contribuciones sociales. Por el lado de los gastos, estos siguieron creciendo, aunque a menor velocidad, alcanzando los 8.3 billones de colones, un aumento de 8.5% con respecto al año anterior. El principal impacto en la contención del gasto vino por la aplicación de la regla fiscal, la contención de gasto de capital y la disminución de gasto corriente sin intereses. Esto hizo que el balance final de las finanzas públicas TICAS para el 2021 cerraran en rojo, pero con un escenario más positivo de lo que se esperaba. En total, el déficit fue de 2.08 billones de colones, un déficit fiscal de 5.03%. La deuda es otro de los factores que presionan la salud fiscal de Costa Rica, y aunque sigue siendo uno de los principales desafíos por resolver, lo cierto es que según Hacienda, los peores escenarios esperados parece que en realidad serán más benignos. En enero del 2021, cuando empezaba la negociación con el FMI, se pronosticaba que ese año cerraría con una deuda total del 72% del PIB, que se podría incrementar a un 75% para el 2022 y casi rozar el 76% para el 2023. Las estimaciones preliminares que se hicieron en enero de este año pintaban un panorama un poco mejor, con un porcentaje de deuda del 70.4% para el año anterior, con probabilidad de reducirse al 70.3% este año y ubicarse en el 69.8% para el 2023. Pero a finales de enero el Banco Central actualizó el dato final del Producto Interno Bruto nominal en su informe de política económica, lo que también generó ajustes en la relación deuda-PIB, por lo que las cifras son aún más alentadoras, con una proyección de que la deuda empiece a reducirse a partir del 2022. Sin embargo, del paquete de medidas que el gobierno prometió al fondo como agenda complementaria de ajuste y que está en el Congreso, es casi un hecho que no avanzará. Entre ellas está el proyecto de renta global dual, modificación al impuesto a las casas de lujo, reducción de beneficios fiscales, reforma a la ley de aduanas, impuestos a las loterías y el traslado de dividendos e impuestos a las remesas. Lo que sigue y que tiene futuro es la ley de aduanas, que se ha estado trabajando, que faltan algunas depuraciones finales, pero que es lo que más está maduro para poder aprobar. Todo el resto de la agenda, que incluyen impuestos, no va a tener ningún fin, por lo menos en nuestra gestión. Los nuevos diputados tendrán que sopesar costo de oportunidad de afectar el bolsillo de los costarricenses, pero por lo menos nosotros, este diputado no va a permitir que se aprueben más impuestos. Ya algunos diputados dan como un hecho que quien quede electo como presidente posiblemente renegociará su propia agenda complementaria. Las medidas han surtido efecto para impedir un empobrecimiento masivo de la población, y eso a mí me alegra que el Fondo Monetario aprecie
adecuadamente los resultados de estas acciones que se han tomado. Pienso que sí, efectivamente, la mayor parte de las partes que faltan para cumplir con el convenio le van a quedar a la próxima Asamblea Legislativa, pero estoy seguro que el ajuste fiscal va a ser mucho menor del que se estimó originalmente por parte del Fondo y por parte del Gobierno de la República. De eso no tengo duda. Lo que es vital es que el 3 de abril, una vez que los costarricenses decidan, el 4, quien le toque llevar la estafeta, le haga una propuesta al Fondo Monetario para cambiar ese contenido. Si no tuvo anuencia ahora, yo no veo al nuevo Congreso llegando a aprobar ciegamente una cosa que ni siquiera se han tenido en sus manos o con una posibilidad de enmendar. Esas son las cifras que llevaron a esta aprobación. Don Rodrigo, ¿cómo se logró que el país terminara tan bien esta expectativa, sobre todo después de que se hablaba de que estábamos al borde del abismo? Bueno, por una combinación de factores. Sin duda, el proceso de consolidación fiscal ha sido muy exitoso y ha sido más exitoso de lo que se esperaba inicialmente. Esto refleja, por un lado, la buena recaudación fiscal. Esa buena recaudación fiscal es consecuencia de un repunte económico importante que tuvo el país, al igual que en los resultados fiscales, mucho mejor a lo esperado inicialmente. La economía costarricense creció un 7,6% en el año 2021. Realmente, a lo largo del año, desde el Banco Central fuimos aumentando las proyecciones de crecimiento, pero la última que teníamos, que fue de octubre del 2021, apuntaba a un crecimiento del 5,4%. Al final nos dimos cuenta que el crecimiento estimado todavía preliminarmente es de 7,6% y es posible que se haga alguna revisión adicional. Ya sería más bien marginal, pero esa proyección, esa estimación de crecimiento para el 2021 es sin lugar a dudas mucho mejor a la esperada inicialmente. Eso ayuda a que la recaudación fiscal sea más fuerte. Ayuda también que hubo un rendimiento de parte de las medidas tributarias que se aprobaron en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley 9635 de diciembre del 2018, que esas medidas tributarias dieron un rendimiento mayor al que se había proyectado originalmente. Y también hubo algunos factores que ayudaron a la recaudación fiscal que son únicos para el año 2021. Esos de todas formas ya se había proyectado en las estimaciones iniciales tanto del Fondo Monetario como del Ministerio de Hacienda que se dieran, pero algunos de esos factores de una sola vez contribuyeron un poco más de lo que se había proyectado inicialmente. En conjunto, por todas esas razones, la recaudación fiscal fue mucho mejor a lo esperado. Y por otra parte, el gasto público fue también mucho menor a lo que se había esperado, esto como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal y la contención en el gasto público que eso representa, particularmente el gasto primario, es decir, el gasto que excluye los intereses. La factura por intereses en el país desafortunadamente sigue subiendo como consecuencia del hecho de que el tamaño de la deuda sigue subiendo. Es decir, el saldo de la deuda ha venido aumentando a pesar de estos esfuerzos de contención fiscal y entonces el total de factura de intereses que tiene que pagar el gobierno aumenta en el año 2021, pero no aumenta la deuda marginal. No aumenta, perdón, el costo de la deuda marginal. La tasa de interés que el gobierno fue pagando por cada colón nuevo de deuda fue disminuyendo a lo largo del año 2021 como consecuencia de los buenos resultados fiscales que los agentes económicos iban percibiendo y le fueron premiando al gobierno con menores tasas de interés. En conclusión, los buenos resultados fiscales del año 2021 y ya para inicios también del 2022 han seguido manteniendo esos buenos resultados, más la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, le dan suficiente seguridad al Fondo Monetario Internacional y a su equipo técnico en particular para poder concluir las dos revisiones, la primera y segunda del programa con el Fondo Monetario Internacional y llevar eso al directorio de ese organismo internacional. Ya vamos a retomar esto que hablaba usted ahora de los pagos de intereses, pero antes, señor ministro, después de ver estos resultados, sin duda de esto hay que darle gracias a los contribuyentes, ¿verdad? Porque este aumento en los ingresos es porque se estuvieron cobrando impuestos y quiere decir que esta buena nota ha sido en parte porque los contribuyentes, ya dígase personas o empresas, estuvieron pagando, no digamos más, pero digamos tuvieron más actividad y pagaron, pero de ahí viene el éxito. Sí, claro, evidentemente en una economía y en la hacienda pública la forma de traer ingresos es por medio de los contribuyentes. Nosotros acá lo que nos convertimos desde el Ministerio de Hacienda es en los recolectores de esos ingresos que vienen a través de impuestos como el IVA, como renta, como el impuesto a los combustibles.
Y en este caso también se genera un segundo aspecto, que es el tema de la contención del gasto, porque nada se gana si recogemos mucho dinero de los contribuyentes, pero lo gastamos. Esto aquí es importantísimo, obtener el ingreso de parte de los contribuyentes, pero tener la disciplina suficiente para gastar solo lo esencial. Y eso ha sido una constante en el gobierno, y por eso precisamente la conjunción de ambas cosas es la que nos permite señalar que estamos en una ruta fiscal que es conveniente para el país, que es una ruta técnicamente adecuada y que vamos de camino a disminuir, a empezar a disminuir la cantidad de deuda, el almacén ese de que tenemos lleno de deuda, vamos a empezar a hacerlo más pequeño cada vez, pero para eso hay que mantener dos cosas: la disciplina de los contribuyentes a la hora de pagar y la disciplina del gobierno a la hora de no gastar tanto como podría gastar en una situación normal, sino abstenerse, tener austeridad, tener sentido de la importancia de cada colón y a partir de ahí disminuir el gasto lo más posible. Don José Luis, ¿ha sido proporcional el sacrificio de los contribuyentes que han, digamos, contribuido a este éxito versus esa disciplina de contención del gasto? Yo creo que una de las ventajas o de las cosas que hay que reconocer de este proceso de ajuste es que ha sido balanceado. Ha implicado un aumento importante en la carga tributaria, producto de la ley que se aprobó en diciembre del 2018 y que, a pesar de haber ese proceso ser descarrilado por la pandemia, la recuperación rápida de la economía ha permitido mostrar la recaudación asociada con los ajustes que se hicieron en diciembre del 2018, pero creo también que la regla fiscal que está incluida en esa ley, en la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, ha mostrado efectividad en mantener los presupuestos controlados, ¿no? Y entonces yo creo que es un ajuste que yo creo que sin duda es balanceado. A pesar de que ha habido muchas excepciones, ¿verdad? Porque cada vez escucharon en las noticias que tal institución quiere excepciones y que el MEP y que una y otra, y se han estado brincando algunos la regla fiscal. No sé si la palabra tal vez no sería brincarla, tal vez la palabra correcta sería que la misma ley crea espacios, por ejemplo, para hacer ciertas excepciones basados en ciertos momentos particularmente distintos. Yo creo que ahí hay que tener, digamos, claro varias cosas. Algunas de las excepciones que se han aplicado a la regla fiscal han sido aplicadas a instituciones que no suman, digamos, dentro del resultado del déficit de gobierno central. Son importantes parte de las finanzas públicas del sector público global, pero no en el déficit que, corresponde solo al gobierno central. Y creo también que las reglas fiscales, aunque tienen que ser obviamente estrictas para poder obtener los resultados en términos de contención del gasto y reducción del déficit primario, también tienen que tener ciertos espacios de flexibilidad cuando se presentan eventos extraordinarios, por ejemplo, como la pandemia o circunstancias particulares. Las excepciones pueden generar, digamos, muchas dudas en algunos sectores, especialmente políticos, pero proporcionalmente al tamaño de los presupuestos, en realidad son marginales aún. Ojalá que no se debilite la regla fiscal, eso sí. Tal vez, doña Liliana, si puedo agregar algo a este tema que es fundamental. Como bien decía José Luis, la regla fiscal establecida por la ley 9635 de diciembre del 2018 contemplaba cláusulas de escape, como se le llama, que son cláusulas que permiten desaplicar total o parcialmente la regla fiscal en circunstancias extraordinarias. Cuando nos llega la pandemia, se presenta una situación doble. Primero, hay una emergencia. Hay una de las cláusulas de escape que dice que en una situación de emergencia se pueden exceptuar de la aplicación del techo de crecimiento del gasto aquellos gastos que estén relacionados con la atención inmediata de la emergencia, en este caso la pandemia. Entonces, por ejemplo, el gasto sanitario o el gasto en transferencias sociales como el bono proteger para poder llevarle pan a la mesa a los hogares más golpeados por la pandemia. Esos eran gastos que se podían exceptuar con la cláusula de emergencia. Hay una segunda cláusula de escape que se llama cláusula de recesión, que dice que cuando la economía cae en una recesión muy fuerte o en una reducción muy significativa del crecimiento económico, se puede desaplicar en su totalidad la regla fiscal. En el contexto de la pandemia, el equipo económico del gobierno y el gobierno se encontraba frente a la posibilidad de aplicar cualquiera de las dos cláusulas de escape. Pero vea usted que el invocar la cláusula por recesión implicaba desaplicar enteramente la regla fiscal. El gobierno responsablemente optó nada más por invocar la cláusula de escape por emergencia, es decir, que únicamente se exceptuaran los gastos específicamente relacionados con la atención de la emergencia, y eso permitió hacer una atención dedicada del gasto sanitario, del gasto en transferencias sociales, por ejemplo,
pero sin comprometer la sostenibilidad fiscal y de esa forma mantener la confianza de los mercados, mantener la confianza de los agentes económicos y también al Fondo Monetario Internacional apoyando al país, y hoy estamos cosechando los buenos resultados de esa decisión. Buenos resultados. Don Elian, ¿cómo han visto esto los mercados internacionales? Que hemos visto las primeras reacciones de las calificadoras internacionales. Bueno, los mercados internacionales en general muy bien. Si nosotros analizamos el tema de las calificadoras, las 4 calificadoras internacionales que llegan a Costa Rica han cambiado la perspectiva de Costa Rica y la han pasado de negativa a estable. Si bien no nos han cambiado la letra, lo cierto es que cambiaron la perspectiva y lo que nos están diciendo es que ya hoy nos están viendo un poquito diferente, ya eso es positivo, ya es un avance. Así que desde ese punto de vista creo que bien. El otro tema ahí importante, a pesar de la situación tan complicada que han tenido los mercados internacionales en los últimos días, llegamos a tener un diferencial con lo que se conoce como el ENVI Latam, que es como decir el promedio de los bonos de los países latinoamericanos, que en algún momento llegó a ser hasta de 400 puntos. Esta semana que recién acaba de terminar, hubo un momento donde lo tuvimos en 32 puntos. ¿Y eso por qué se daba? Porque precisamente el mercado estaba viendo que en el caso de Costa Rica había un comportamiento distinto, que había una prima de riesgo que estaba cambiando. Entonces, eso también lo reconoció el mercado internacional, a pesar de la situación tan complicada que pasan los mercados financieros debido a los eventos internacionales. Así es que, en general, creo que han sido pues días muy positivos, que esperamos, evidentemente, se prolonguen todavía durante varios meses, varios años, porque esto es algo donde nosotros como país necesitamos aprovechar el momento precisamente para terminar el proceso de consolidación fiscal, para meter esta deuda en una ruta realmente de sostenibilidad y a partir de ahí poder adueñarnos del presupuesto, que es al final el objetivo de esto, poder tener el presupuesto para dedicarlo a las cosas que son importantes para el país: carreteras, salud, seguridad, etcétera. Mantener la deuda con alguna estabilidad, dice el señor ministro. Don Rodrigo Cubero ahora hablaba de que, a pesar de que la perspectiva de la relación de porcentaje PIB-deuda, digamos, con la revisión del PIB nominal a inicios de este año, pues parece mucho más positiva, lo cierto es que el pago de intereses ha venido creciendo. Vamos a ver el siguiente gráfico, donde podemos ver un poco el histórico de cómo se comporta el comportamiento de ese pago de intereses, y aquí podemos ver cómo realmente ha venido creciendo, ha venido aumentando en forma dramática. Don Rodrigo, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Porque uno dice, los números son muy positivos, pero ahí vemos ese comportamiento de los últimos 2 años. Es exponencial el crecimiento de pago de intereses de la deuda. Precisamente porque ha venido creciendo muy fuertemente el saldo de la deuda. Entonces, el tamaño del pastel sobre el que se pagan intereses ha venido creciendo y se dispara muy desafortunadamente con la pandemia. Eso es lo que nos genera realmente una necesidad como país de abocarnos a un proceso de consolidación fiscal más fuerte del que se había pensado originalmente, porque la pandemia nos generó un bache significativo en las finanzas públicas. Para ponerlo en términos cuantitativos, la deuda que había venido creciendo en términos del PIB alrededor de unos 4 o 5 puntos porcentuales en todos los años de esta década, la década de los 2010. Ahí lo vemos, es que sí, es dramático. Bueno, había venido creciendo, ese es el tamaño de del pago por intereses. Pero el saldo de la deuda había venido creciendo alrededor de unos 4 o 5 puntos porcentuales por año. En el año 2020 crece 11 puntos porcentuales y pasa de 57% a 68% del PIB del 2019 al 2020, como consecuencia del golpe por la pandemia. El golpe por la pandemia, que implicó una enorme contracción fiscal, una contracción de la economía costarricense de 4,1%, la más fuerte que había tenido Costa Rica desde el año 1982, hace que se desplomen la recaudación fiscal y consecuentemente que aumente el déficit del gobierno, y eso hace que la deuda pública crezca muy significativamente. Y eso es lo que nos obliga como país a abocarnos a ese esfuerzo fiscal adicional. Yo le llamo adicional porque ya se había hecho un gran esfuerzo fiscal con la reforma de diciembre del 2018 para poder mantener la deuda relativamente estable, aún a pesar de que estaba alcanzando ya niveles muy altos, pero por poder estabilizar esa deuda lo más rápido posible. De ahí que acudiéramos al Fondo Monetario Internacional. Pero José Luis, ¿cómo nos explicamos o cómo le explicamos esto a los costarricenses? Porque lo cierto es que nos seguimos endeudando, ¿verdad? Este compromiso es por más de $1.700 millones, pero durante todos estos últimos 2 años seguimos
seguimos pidiendo nuevos créditos. Claro, pero el haber logrado un acuerdo con el fondo y sobre todo llevarlo a buen término, por lo menos en estas primeras 2 revisiones, han permitido obtener financiamiento que en condiciones mucho mejores de plazo y de costo. Y cuando uno tiene un problema de endeudamiento a nivel de país, como el que tiene Costa Rica, lograr sustituir deuda cara, por ejemplo, por deuda más barata y mejores condiciones de plazo y de costo, es sin duda un elemento que ayuda al proceso de ajuste. Esa financiación que viene asociada con el convenio con el fondo es una especie como de analgésico, ¿no?, para hacer un poco menos doloroso el proceso de ajuste y obtener beneficios más rápidos desde el punto de vista de consolidación fiscal. Pero hay otros créditos. De hecho, dentro de estas mismas medidas que presentó el Ministerio de Hacienda esta semana para mitigar el precio de los combustibles, habló también de otro crédito. Sí, pero esos créditos justamente, esos créditos que se denominan de apoyo presupuestario, están atados en alguna medida al programa del Fondo Monetario Internacional. Es un tipo de financiación que viene a ayudar en ese proceso de ajuste, justamente tratando de abaratar el costo del costo de una deuda alta. Esos créditos y esos instrumentos son útiles sobre todo porque nos aceleran el proceso de ajuste y consolidación de la deuda pública. Es decir, más rápido vamos a poder obtener los beneficios de tener una deuda pública que sea sostenible en el tiempo, que no son beneficios para el gobierno nada más, son beneficios que se reflejan, por ejemplo, en las tasas de interés que pagan las personas en los créditos bancarios, en el acceso a recursos y sobre todo en la percepción de riesgo global del país. Claro. Señor ministro, estos 300 millones de dólares, digamos, hubo un acuerdo entre equipos técnicos, pero se está a la espera de que el directorio del Fondo Monetario Internacional lo aprueben. ¿Cuándo se espera que lleguen? Y expliquémosle a los costarricenses, o sea, ¿qué se hace con esos 300 millones de dólares? Eso esperamos que lo apruebe el fondo en el transcurso de esta semana que recién inicia. Es importante, tal vez en el cuadro que usted mostraba, doña Liliana, ese cuadro lo que muestra probablemente es el acumulado de un par de meses de pago de intereses. El pago de intereses del año 2021 fue de casi 2 billones de colones, fue 1.9 billones, 1.901 mil millones de colones. Entonces, estamos hablando de que sí es mucho dinero. Ahora, lo que hay que entender es cómo funciona el gobierno. El gobierno funciona con la deuda como si fuera una línea de trabajo. Es decir, nosotros en un año típico, como fue el año 2021, pagamos en intereses alrededor de 2 billones de colones y pagamos en principal, en amortización de deuda, alrededor de otros 2 billones de colones. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Lo que andamos buscando es que la economía crezca, que el gasto público se pueda contraer para que al final podamos utilizar dinero nuestro para empezar por lo menos a pagar intereses, para empezar después a pagar la amortización, para ir disminuyendo esa cantidad de deuda que nosotros tenemos ahí guardada. Pero lo que no hay que pensar es que la economía se comporta como si fuera, por decirlo así, una economía familiar, en el sentido de que lo que se hace es que usted toma el crédito para una casa y lo va amortizando hasta que lo termina de pagar y ya 20, 30 años después la casa es suya. Acá es absolutamente normal que las economías, por grandes que sean, tengan deuda. Por ejemplo, la economía rusa ahora precisamente que estaba con un problema de un pago de deuda, pero tiene una deuda PIB de un 18%. La economía de Estados Unidos cerró el año pasado con una deuda por arriba del 100% del PIB. Y así todas las economías, si uno se va a ver una economía como la japonesa, también mucho más. Entonces, no hay que asustarse del tema de la deuda, lo que hay que ver es que sea sostenible, que el país esté en buenas condiciones y que el pago de intereses no se le vaya de las manos, es decir, que la deuda sea sostenible. Claro. Y para un país como el nuestro se habla de menos del 50%. ¿Y los 300 millones del fondo, dónde llegan, cómo se van a usar, en qué plazo se van a usar? Sí. Porque digo, este gobierno tiene ya mes y medio máximo que le queda. Entonces, para que el costarricense entienda en términos bien sencillos, ¿para qué se usan esos 300 millones que van a llegar en las próximas semanas? En el presupuesto de la República, que fue de casi 12 billones de colones, para poner los números redondos, hay 6 que se financian con impuestos y los otros 6 se financian con deuda. Entonces, estos 300 millones de dólares lo que hace es que se presenta ante la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que lo que hace es eliminar de la deuda que ya la Asamblea nos autorizó, esos 6 billones,
el equivalente a estos 300 millones de dólares, eso se quita, entra este crédito, estos 300 millones de dólares y sustituyen esa emisión de deuda. Es una sustitución de fuente. ¿Por qué? Porque nos sale muchísimo más barato pedirle esa plata prestada al fondo o a cualquier organismo multilateral que tomar ese dinero del mercado local. Por eso se habla de sustituir deuda cara por una deuda más barata que traemos de afuera. Perfecto. Esta semana, además, el presidente del Banco Central anunció también un ajuste en la tasa de política monetaria. Antes de ir al primer bloque y luego que vamos a entrar ya en el tema de la afectación que está teniendo en todos los costarricenses, ¿por qué sucede esto, don Rodrigo? ¿Y qué significa un ajuste en la tasa de política monetaria? Ahí ya dejamos de hablar de las finanzas públicas y de este acceso, este oxígeno que dan esos 300 millones, sino de esta nueva amenaza que se viene, que es el tema de inflación y precios altos en los mercados internacionales por esta disrupción en Ucrania. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué toman esta medida? La tasa de política monetaria es una tasa de referencia que utilizan el sistema financiero nacional y sobre todo el sistema de intermediación financiera, es decir, los bancos, cooperativas, las asociaciones solidaristas, como un referente del costo de captación en los mercados. Esa tasa en sí misma representa la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos que le piden prestado al Banco Central en el mercado, se llama overnight, en el mercado de un día a plazo. Y ciertamente, al subir la tasa de política monetaria, el Banco Central está dando una señal de que quiere hacer una política monetaria menos expansiva de lo que venía haciendo, llevarla a una posición más neutral frente al incremento en las presiones inflacionarias que hemos venido observando desde la segunda mitad del año 2021. Esas presiones inflacionarias, que es un fenómeno mundial, como ustedes habrán visto, es un fenómeno que ha afectado a las economías emergentes y a las economías avanzadas en el mundo en general. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, con tasas de inflación que en febrero llegaron a 7,9%, la zona del euro y el Reino Unido con tasas de inflación de alrededor del 6%, países en América Latina con tasas de inflación que superan el 7%, en algunos casos superan el 10%, como es el caso de Brasil. En Costa Rica también la inflación se ha venido moviendo al alza como consecuencia de esas presiones externas, precios más altos de las materias primas, costos más altos de traerse las mercancías al país porque los costos de los fletes marítimos han venido subiendo exponencialmente y eso tiene que ver con una serie de factores que tal vez ahora podamos entrar a resaltar, pero en todo caso esas presiones han llevado también a que la inflación en Costa Rica se mueva al alza. El Banco Central reconoce que ante esas presiones y también ante lo que ha sido el buen crecimiento económico, mucho mejor al esperado inicialmente que tuvimos en el 2021 y que se mantiene todavía en lo que va del 2022, lo que tenemos, por ejemplo, las cifras del índice mensual de actividad económica para enero y nos muestran que el crecimiento económico sigue bastante dinámico, con un buen impulso, 5,7% de crecimiento en el trimestre a enero contra el trimestre inmediato anterior anualizado, 9% en crecimiento interanual, realmente tasas muy buenas. Esta escalada de precios y este pronóstico de inflación no podrían hacer que eso se ralentice ese crecimiento de la economía. Bueno, pero justamente lo que decía es que la combinación de presiones al alza en la inflación y la constatación de que la economía costarricense ha venido creciendo a una muy buena tasa y que lo que llamamos en economía la brecha de producto, es decir, la capacidad ociosa que tiene la economía se ha venido reduciendo. Ante eso es adecuado, es oportuno que el Banco Central vaya normalizando su tasa de política monetaria, su tasa de interés. ¿Qué significa eso en la práctica? Eso significa que las tasas de interés de mercado, las tasas de interés sobre los depósitos y también sobre los créditos van a ir aumentando gradualmente. Ahora, aumentando desde mínimos históricos. El Banco Central tenía su tasa de política monetaria en el mínimo histórico, en 0,75%, y eso llevó a su vez a las tasas de depósitos y a las tasas activas en el mercado, es decir, las tasas sobre los créditos, a los mínimos históricos también. Entonces, se van a ir normalizando desde una base muy, muy baja, pero eso es lo que esperaríamos. Eso en principio contribuye a reducir las presiones inflacionarias, contribuye también a ajustar algo que para la política monetaria es fundamental, es las expectativas de inflación adelante. El que el Banco Central actúe de esa manera le da tranquilidad a los agentes económicos de que el Banco Central está muy comprometido con mantener la inflación baja y estable hacia adelante. Y entonces eso ancla, como decimos en economía, las expectativas inflacionarias y permite mantener la inflación hacia adelante más contenida. Las expectativas y las ancla, pero sin duda el bolsillo de los costarricenses va a tener también sus implicaciones. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y al regresar vamos a hablar de eso que le ha estado golpeando a usted, el precio de la gasolina, el aumento de precios en muchos productos y también por qué estas decisiones que buscan equilibrar la inflación podrían también afectar su bolsillo vía los créditos bancarios. Ya regresamos.
Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho sus consultas y observaciones y agradecemos a todas las personas que la semana pasada que estuvimos hablando sobre los rendimientos negativos en los sistemas complementarios de pensiones nos hicieron sus consultas. Esta semana los expertos les contestaron a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Bien, y seguimos conversando hoy la primera parte del programa sobre cómo habíamos logrado como país llegar a, por lo menos, ponernos en ruta al ordenamiento de las finanzas públicas, pero ahora toda esta situación y la presión en la economía global por la crisis de la guerra en Ucrania está generando nuevas presiones. Ustedes, los consumidores, ustedes y yo lo hemos sentido, sobre todo por la escalada de precios en los combustibles, pero ya se siente también en muchos productos. Está con nosotros hoy don Eric Ulate de la Asociación de Consumidores de Costa Rica. Don Eric, buenas noticias desde la parte fiscal, pero ¿cómo la está sintiendo hasta el momento, en estos primeros meses, sobre todo en el transcurso de marzo, esta situación en el bolsillo de los costarricenses? Bueno, como bien lo había dicho usted hace unos minutos, hay que recordar que estos buenos números fiscales no salen de la nada. Vamos a ver quién está poniendo el dinero que anuncia felizmente Hacienda de mayor recaudación. Lo estamos poniendo todos. Al final de cuentas, la gente de a pie está sufriendo una mayor presión en sus bolsillos precisamente para financiar estos éxitos fiscales. O sea, al final de cuentas, de una u otra manera, el ciudadano ve desmejorada su situación económica en favor de la situación del gobierno de la República. Y aparte de esto, nos estamos, rodeando de malas noticias que van más allá del tema de los combustibles. No solo vemos aumentos en materia de autobuses, sino también en alimentos que son de primera necesidad. El Ministerio de Economía tramita un aumento, otro en materia de arroz, cuando ya en septiembre tuvimos un incremento muy fuerte de este alimento, que es el principal de consumo de la población costarricense. Se habla también de pollo, huevos, se habla también del sector transporte público, algo en lo cual la gran mayoría de la gente sencillamente no puede dejar de utilizar el transporte público cuando acude a sus centros de trabajo. Recordemos que entre el 75 y el 80% de la clase trabajadora se desplaza en autobús, 6,39% de aumento tuvimos hace pocos días en materia de autobuses, y ya la Cámara de Transportistas dice que incluso para el ajuste extraordinario de julio podría estarse dando un incremento del 16%, el cual sencillamente no puede ser asumido por las familias costarricenses. Entonces estamos hablando de una situación en los hogares crítica, en el tanto están subiendo de precio productos y servicios que son de primera necesidad. Y a esto, don Eric, habría que subirle además el eventual efecto que va a tener este ajuste en la tasa de política monetaria en los créditos de las personas, es decir, sobre todo los que están endeudados en dólares y generan en colones. Sí, efectivamente. Recordemos que incluso se ha alertado ya en diversas ocasiones sobre el alto endeudamiento de la población costarricense, que seamos claros, en muchas ocasiones, y lo hemos visto desde prácticamente al inicio de la pandemia, donde hay gente que nos llama y nos dice, mire, yo tengo que escoger entre pagar mis créditos, pagar los servicios públicos y pagar la comida de la casa. Entonces ya no se puede pagar todo. Si se va a incrementar los créditos, el valor de los créditos o el pago que debemos hacer los consumidores por esos créditos, en realidad lo que se está haciendo es poniendo en peligro, en realidad, la estabilidad financiera de los hogares costarricenses, que en estos momentos están siendo bombardeados con incrementos en productos que ya sencillamente no se pueden ahorrar, no se pueden prescindir. O sea, ya estamos tocando la posibilidad real de las familias costarricenses de obtener aquellos bienes y servicios que son de primera necesidad, y eso es lo que nos está preocupando mucho. Y para paliar parte de estos impactos en el consumidor, el gobierno presentó al Congreso esta semana una serie de medidas, una propuesta de medidas. Señor ministro, en forma muy concreta, háblenos de esas medidas que ustedes presentaron para supuestamente aliviar un poco el bolsillo del consumidor. Sí, tal vez antes, doña Liliana, sí quisiera referirme a algo que dice don Eric. Don Eric dice que esto le pone mayor presión a la gente para financiar los éxitos fiscales en favor de la situación del gobierno. Creo que eso es ver las cosas desde una perspectiva muy negativa. En realidad, aquí no es una situación del gobierno, es una situación del país. Y gracias a que la situación fiscal es una situación
mucho mejor de lo esperado es que las tasas de interés no están en las nubes, es que los pasajes no están en las nubes, es que los productos de primera necesidad no están en las nubes, es que el tipo de cambio no está en 800 o 900 colones. Entonces, está bien, entiendo absolutamente la segunda parte de la disertación de don Eric. Es una situación donde nosotros estamos también trabajando para ver cómo hacemos para mejorar la condición de vida de las personas, pero no se puede hacer un planteamiento negativo a partir de una situación que es positiva y que beneficia a toda la gente en este país. Don Eric. El hecho de que tengamos finanzas públicas sanas es bueno desde el más pobre hasta el más rico. No veo cómo a partir de eso puede uno construir un discurso tan negativo. Don Eric. Mire, disculpe, don Irián, sencillamente no se trata de un discurso negativo. El problema es que se está invisibilizando de una manera cruel el aporte de la población costarricense a esos éxitos fiscales. Esos éxitos fiscales no se dan si no es por el sacrificio de una población costarricense que, perdón, hoy sí está pagando productos por las nubes, hoy sí está viendo su situación financiera en el hogar realmente en un nivel de emergencia. No se puede invisibilizar a esa población. El problema es que cuando se anuncia alegremente, por ejemplo, que se tienen recaudaciones récord, por ejemplo, en materia del impuesto único a los combustibles, no se dice que eso significa un aumento que se está pagando a partir de esta semana en el precio de los pasajes de autobús, que ya sencillamente mucha gente tiene que suprimir otra cosa en su presupuesto para eso. No se puede, es que don Elian, seamos claros, esto del aumento de los precios de los combustibles no se está dando desde ahora. ¿Cuándo dijimos de que había una recaudación récord en combustibles? No lo hemos dicho. Mire, efectivamente eso viene saliendo públicamente desde hace ya bastante tiempo. Don Eric, no podemos centrarnos única y exclusivamente en lo que viene ocurriendo dentro de los últimos días. Usted mismo se estaba vanagloriando, don Elian, y vamos a ver, no le estoy quitando razón, pero usted se está vanagloriando de recaudaciones fiscales que son récord y está invisibilizando el hecho de que esto se debe a un sacrificio de todos nosotros. Y un sacrificio que está cobrando su cuota en las familias costarricenses. Está teniendo un sacrificio en las familias costarricenses y eso no se puede invisibilizar. No se puede dejar de lado el sacrificio de la gente que hoy permite que se estén anunciando este tipo de logros. Usted está poniendo palabras que nosotros no hemos utilizado. Nosotros ni nos hemos vanagloriado de eso, ni hemos dicho nunca que el esfuerzo fiscal sea un esfuerzo que no viene desde la parte privada, que no viene del pueblo costarricense. Por supuesto que de ahí viene. Perdón, en los minutos anteriores, en ningún momento se mencionó el sacrificio de la gente el día de hoy en eso. Precisamente ante esta situación, señor ministro, el gobierno plantea esta semana una serie de medidas, por lo menos, para mitigar el tema de combustibles. ¿En qué consisten? Las medidas hay varias medidas. En primer lugar, está una medida que ya habíamos presentado, que también presentó el diputado Erwin Macís, que busca congelar el impuesto a los combustibles. Esa es la primera medida. La segunda medida tiene que ver con buscar modificar la forma como se calcula el precio de los combustibles para incorporar un mecanismo que permita que sea el precio que efectivamente pasa a Recope el que se incorpore en la fórmula del precio y no los precios que se observan, porque hay una volatilidad muy alta en esos precios. Y también tenemos otras medidas donde estamos solicitando precisamente que se aprueben unos empréstitos que ya están en la corriente legislativa con la finalidad de ayudar a soportar el tema del tipo de cambio, mejorar las reservas del Banco Central y a partir de ahí poder tener un mayor control sobre una variable que es muy importante, como es la variable del tipo de cambio a la hora de definir los incrementos de los combustibles. Entonces, hay un paquete que comprende distintas medidas y que algunas inciden en algunos grupos particulares y otras son generales. Por ejemplo, también estamos hablando de otorgar un crédito fiscal en beneficio de transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte remunerado de personas y de actividades agrícolas, y ahí lo que estaríamos pensando es en un crédito fiscal que pueden aplicar contra el impuesto sobre la renta de tal forma que eso les permita también tener un beneficio en lo que tiene que ver con el precio final del combustible. Don José Luis, ¿cómo ven ustedes esta serie de medidas que ya tuvo algunas críticas de los sectores, digamos, que se han visto implicados? Yo creo que hay que primero ubicar cuál es la causa del problema. Y la causa del problema es un shock externo, que por cierto no empezó hace 3 semanas con la guerra
de Rusia al momento de invadir Ucrania, sino que es un proceso que empezó hace bastantes meses atrás, asociado con la recuperación de la economía mundial, con la famosa crisis de logística o la famosa crisis de los contenedores, que ha implicado precios en materias primas que se han ido trasladando a los precios domésticos de muchos bienes, principalmente. En ese sentido, como país pequeño en general y como economía pequeña, en realidad estamos bastante atados de manos para poder reaccionar ante eso. Y yo creo que lo primero que debemos entender es que mal haríamos tratando de ocultar ese shock que estamos recibiendo, tratando de mantener los precios fijos o tratando de ocultar esa presión. Hay que hacer los ajustes que sean necesarios, sobre todo para que las familias y las empresas logren en la medida de lo posible ajustar sus patrones de gasto, sus patrones de consumo de materias primas para poder facilitar el ajuste. Pero eso no significa que no hayan sectores y familias vulnerables, que son las que deberíamos dirigir la atención de las políticas públicas que se diseñan. A mí me parece, por ejemplo, que el tema de transporte público, que el tema de subsidios directos, por ejemplo, a las familias de menores ingresos, para compensar parte de los efectos que hay en los precios de los alimentos, deberían ser las opciones correctas. Claro. Y no medidas más generales, un poco más como difusas, quizás como las que se han propuesto. Don Eric, ¿cómo ven desde Consumidores de Costa Rica en las medidas propuestas? Mire, lo primero que hay que dejar claro y observando la fórmula de Arecev nos lo deja absolutamente claro, es que menos de la mitad del precio que pagamos por los combustibles resulta del precio internacional. De un precio internacional que ni siquiera es el del petróleo, sino el de los combustibles terminados, porque Costa Rica hace más de 12 años no refina. Por lo tanto, nosotros tenemos que acudir como país a comprar combustibles ya terminados que son más caros que el petróleo. Entonces, menos de la mitad de ese precio corresponde a ese costo internacional, sino que corresponde a temas domésticos. Impuesto único a los combustibles, el porcentaje que se gana Recope, que se ganan los gasolineros, que se ganan los peddlers, que son los transportistas que llevan el combustible desde el plantel de Recope a las gasolineras, entre otros. Entonces, tenemos un abanico de acciones sobre las cuales efectivamente se puede tomar alguna acción y que es parte de las propuestas que el Gobierno de la República presentó hace pocos días. Vamos a ver algunas de las reacciones que hubo en el Congreso también a esta propuesta que presentó el Ejecutivo en el Congreso. En primer lugar tenemos al diputado Jonathan Prendas del Partido Nueva República. No van a beneficiar a todos, es parte de una propuesta selectiva que tiene el gobierno y probablemente dentro del seno legislativo vamos a tener que ampliar las coberturas para poder hacerle entender al gobierno que va a tener que ampliar estos beneficios para que todos los costarricenses puedan disfrutar de un menor precio de los combustibles. No es solo para unos, es para todos, porque en este momento el dolor del bolsillo al pagar al combustible es mayoritario, es total, diría yo, y tiene que hacerse entender que las cosas tienen que cambiar. También conversamos con el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Esto nos dijo. No es cierto lo que dice el presidente de que los que tienen plata siempre van a tener para echar combustible. Eso es, digamos, lógico, por supuesto que sí, pero para todos, porque la cadena de valor incluye todos los productos que ricos y pobres consumen, siempre va a haber un impacto para todos en general. De manera que lo que debe entender el gobierno es en esa doble hipocresía que se tienen de estar diciendo que hay que combatir el petróleo sin ninguna alternativa, por ejemplo, y dependiendo del impuesto que tiene el petróleo. De manera que lo correcto sería establecer unos rangos de acuerdo al precio internacional y que esos rangos incluyan un porcentaje mucho menor, incluyendo a cero el porcentaje que se pague de impuesto. Don José Luis, ¿cómo ve usted esas propuestas? También vimos esta semana que el presidente Nayib Bukele en El Salvador y también el gobierno en España hicieron anuncios, digamos, de estímulos mucho más directos al impuesto de combustibles para aliviar a los consumidores. Yo creo que el tema de los combustibles, desgraciadamente, es un tema que muchas veces tiende a que caigamos en posiciones muy populistas o politiqueras, quizás un poco como las que acabamos de escuchar en los videos de algunos de nuestros representantes.
Yo creo que hay que entender varias cosas relevantes. En primer lugar, más allá del peso que tiene el impuesto a los combustibles en las finanzas públicas, también hay un componente ambiental de la tributación sobre hidrocarburos que no podemos perder de vista. Y en ese sentido, entonces, abrir la caja de Pandora de las reformas, por ejemplo, a ese componente tan importante del marco tributario, creo yo que en la coyuntura política es un riesgo elevado, ¿verdad? Por otra parte, también, y este es algo que quizás tenemos que tomar un poco de distancia, respirar un poquito más con calma y tratar de entender la naturaleza del shock de los últimos 15 días. Hemos visto el precio con mucha volatilidad. Yo creo que tenemos también que entender que muy probablemente una parte de los aumentos que hemos visto en las últimas 3 semanas son aumentos que van a ser temporales y que probablemente también los precios se van a tender a ajustar en el tiempo a la baja en el futuro, ¿verdad? Yo tiendo a tener miedo, tiendo a asustarme un poco cuando veo que se reacciona, digamos, de manera quizás muy poco reflexiva ante los shocks. De esta manera creo que hay que verlos un poco más distancia y entender que el impuesto a los combustibles ciertamente nos duele a todos. A algunas familias les duele más, por eso es que los apoyos deberían ser selectivos, especialmente a los más vulnerables o dirigidos al transporte público, pero creo que no podemos ni fiscalmente ni ambientalmente pensar en reducciones como las que se plantean acá. Y en el caso de El Salvador, además, su estructura tributaria sobre combustibles es muy distinta, digamos. Estamos hablando de un caso muy distinto, de un país que está además mucho más atrás, digamos, en esa materia que nosotros. En otros indicadores. Se nos está agotando el tiempo ya. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus reflexiones finales. Hoy hemos hablado de estos 2 temas. Uno, cómo íbamos también el país en el camino al saneamiento de las finanzas públicas, y luego cómo nos está golpeando y qué se va a hacer para este impacto del precio de los combustibles. Ya para cerrar, comienzo con usted, don Eric Ulate, de Consumidores de Costa Rica. Sí, muchas gracias. Efectivamente, si bien consideramos que las medidas propuestas por el Ejecutivo van por el camino adecuado, ciertamente son extemporáneas. 15 de los últimos 18 modificaciones tarifarias en el precio de los combustibles fueron aumentos. Venir a plantear esto ahora, a mes y medio de que termine el gobierno, realmente tiene poca incidencia, y lo peor es la propuesta, en la gran mayoría de los casos, es que los demás hagan lo que nosotros proponemos, a Asamblea Legislativa, a ARECEP, entre otros. Entonces, en realidad no vemos que vaya a tener mucha incidencia, a pesar de que los postulados son los adecuados. Y efectivamente debemos tomar, aunque sea en el corto plazo, medidas que ayuden al bolsillo de la gente. La gente está sufriendo hoy con problemas serios en sus finanzas familiares. Y es injusto pedir más sacrificios cuando durante toda la administración se nos ha estado pidiendo sacrificios en diferentes ámbitos. Ya es hora de que se tomen acciones concretas sin pedirle más sacrificios a la población costarricense. Muchas gracias, don Eric. Continúo con usted, don José Luis Arce, nuestro economista invitado el día de hoy. Yo creo que en el caso de los combustibles hay que entender que eso es un shock externo, que es algo que es una especie de tsunami que nos viene y que nos afecta, que desgraciadamente la forma de enfrentarlo va a requerir, creo yo, ser muy selectivos, ¿verdad? Creo que es utópico pensar, por ejemplo, que podemos tomar como país medidas para reducir los combustibles de manera absoluta. Creo que lo lógico sería ubicar los sectores más vulnerables, tratar de focalizar, digamos, las ayudas en el caso de los combustibles y alimentos sobre esos sectores, y pensar también en los bolsillos de los hogares más vulnerables a través, por ejemplo, de medidas que afecten los precios de transporte público. Pero me parece que hay que tener cuidado con lo que se propone, ¿verdad? Porque en realidad es un shock de naturaleza externa muy ajena a nosotros, y tenemos básicamente que enfocarnos en los más vulnerables. No podemos hacerlo de manera general, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, don José Luis. Continúo con usted, señor Elian Villegas, ministro de Hacienda. Muchas gracias, doña Liliana. Sí, en general la situación fiscal del país es precisamente lo que nos permitió salir adelante en la primera y segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional. Decirle a los costarricenses que el hecho de que las finanzas públicas estén bien, que al menos se estén recuperando, es una excelente noticia, es una gran noticia para la persona más pobre o para la persona más rica de este país. Porque precisamente lo que dice es que para aquellos que pueden llevar adelante negocios, los pueden llevar, los pueden hacer, pueden generar empleo. Para las personas que están en una condición de menores ingresos, pues van a poder utilizar sus ingresos para comprar más bienes, para utilizar más servicios, etcétera. Así es que
el país en general creo que tiene que sentirse satisfecho de que las finanzas públicas vayan en un camino de ser cada día más sanas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con combustible, solamente aclarar una cosa: el caso del diésel, que es el combustible que más se utiliza en trabajo y transporte, el precio internacional es un 62% y el impuesto más bajo es apenas un 21%. Muchas gracias, señor ministro, y concluyo con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, con una reflexión sobre este panorama económico que nos espera en los próximos meses a la luz de esto que está sucediendo en el mundo. Muchísimas gracias. En primer lugar, suscribir algunas de las reflexiones de don José Luis. Se trata, lo que hemos visto recientemente en mercados internacionales, particularmente con los precios de las materias primas, de un choque internacional que se ha exacerbado como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, pero que venía ya ocurriendo desde el 2021. Eso es un fenómeno que ha venido afectando a la economía mundial desde hace un tiempo y se exacerba, se intensifica con el conflicto Rusia-Ucrania. Esto comporta para la economía mundial y para la economía costarricense un choque que nosotros podríamos llamar estanflacionario, en el sentido de que tiende a presionar al alza la inflación y genera una reducción en el crecimiento económico. Pero afortunadamente esta situación, este choque externo nos toma en una posición de fortaleza la economía costarricense, con un crecimiento bastante fuerte en el año 2021 que se ha sostenido en lo que llevamos del 2022, una posición fiscal mucho más fuerte, el apoyo de organismos internacionales para mantener ese proceso de consolidación fiscal, y entonces afortunadamente como país estamos en una situación firme de fortaleza para poder enfrentar este choque que desafortunadamente va a implicar, como decía, presiones al alza en la inflación y presiones a la baja en el crecimiento económico. Y sin duda, don Rodrigo, tendremos que seguir muy de cerca todos estos eventos que están pasando en el panorama internacional. Yo veía el otro día que el Fondo Monetario Internacional decía que la gravedad de las consecuencias va a depender de cuánto se mantenga ese conflicto, de cuánto tarde. Así es. Así es. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes también allá en casa por acompañarnos. Les esperamos el próximo domingo aquí nuevamente en Estado Nacional.